Niños, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Me escuchan? Sí, señora. Señora, Bueno. Vamos a esperar 2 minuticos más a ver si ingresan más estudiantes y si no, pues iniciamos la clase.
¿Listos, chicos? Nuevamente, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, esta guía la habíamos explicado la semana antepasada. ¿Tienen alguna duda? No, señora. Bueno, entonces recuerden que esta guía se envía antes del 19 de agosto para que lo tengan en cuenta. Y pues la desarrollen y la envíen. Recuerden que estamos hablando sobre la respiración en los animales. Esta parte del código lo resolvemos la próxima semana en clase, ya que después del 19, es decir, ya les digo la fecha en que lo resolvemos acá en clase, el 19, el 27 lo resolvemos, ¿listos? Sí, señora. Bueno, para que quede claro ahí como esa clave que realizamos ahí. Bueno, hoy entonces voy a abrir la guía número 6. ¿Alguien ya la inició a resolver? Yo, profesora, ya la inicié. Bueno, ¿de qué se trata esa guía número 6? ¿Probé la segunda o es la primera? La segunda. No, yo empecé a hacerla, pero la primera empecé a hacerla. Bueno. Sí, Entonces en la primera. esta es la segunda guía, bueno. Entonces es la guía número 6 del tercer periodo de la asignatura de biología. Desde el 19 de julio hasta el 3 de septiembre, por favor, estén pendientes de las fechas. Después no quiero reclamos que porque la tan bajita la nota, porque tenemos unas fechas. Bueno, y también tienen que entregar completo el trabajo. Bueno, entonces acá pues lo que nos hace falta de ver de los temas que tratamos en tercer periodo pues son las enfermedades del sistema respiratorio y pues interés en cuanto al cuidado del aire y de sí mismo para evitar enfermedades respiratorias. Recordemos pues que desde nosotros mismos podemos evitar toda esta serie de enfermedades pues para evitar complicaciones, por ejemplo, ahorita con estas enfermedades respiratorias que tenemos en la actualidad, como es el COVID. Entonces, dentro de saberes previos, pues tenemos unas preguntas. La primera es cuáles estructuras pueden verse afectadas en nuestro sistema respiratorio y qué enfermedades puede causar. Entonces, esa pregunta pues la tienen que contestar. Y la siguiente es por qué razón estas enfermedades se producen. Recordemos pues que ya estamos viendo temas sobre la respiración a nivel celular, nivel sistémico y pues ahora es importante ver los diferentes agentes que ocasionan estas enfermedades dañando estructuras y afectando sus funciones. Entonces, vamos a ver enfermedades del sistema respiratorio, por ejemplo, el efisema pulmonar. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Yo, profe. Gracias. Deterioro de los alvéolos pulmonares, lo que genera disminución de la elasticidad y de la capacidad para efectuar el intercambio gaseoso. Es una enfermedad de larga duración y se debe al aire contaminado, humo de cigarrillo, gases tóxicos. Muy bien, gracias. La siguiente, neumonía. Yo, profe. ¿Sí? Gracias. Inflamación de los pulmones, bronquios y bronquiolos, causada principalmente por el hábito de fumar, infecciones por bacterias y contaminación del aire. La siguiente, tuberculosis. Bueno, venga a ver otro chico que nos colabore. Muchas gracias. Eric. Yo, profesora. Gracias, Sebastián. Bueno. Tuberculosis. Enfermedad contagiosa causada por una bacteria llamado bacilo de Koch. Esta bacteria afecta a los pulmones, los bronquios y la pleura, que es la membrana que cubre los pulmones. Entonces veamos la tuberculosis, ¿no? A través de una bacteria, por eso es tan importante
pues evitar ambientes contaminados y bueno, caminar bajo la lluvia porque no es tanto el agua que cae del cielo, sino cuando el agua cae en el suelo, levanta todas esas bacterias y ese polvillo que está en el andén o en las calles, y eso es lo que nos afecta porque ahí es donde se acumulan las bacterias. Acá pues la neumonía pues es más que inflamación de los pulmones, principalmente pues por fumar, aunque los niños se hacen es también en ambientes húmedos, pues les causa la neumonía. El efisema pulmonar pues es deterioro de los alveolos. Recordemos que cuando ustedes comen, por ejemplo, pulmón o hígado de la vaca, esto es como elástico, entonces lo que se está evitando o deteriorando es la elasticidad de este tejido pues como elástico que es el pulmón. Esto pues principalmente por el aire contaminado, es decir, que en las ciudades grandes o industrializadas como es Bogotá, Medellín, es muy contaminado porque utilizan bastantes medios de transporte y hay bastantes fábricas. El humo de cigarrillo y los gases tóxicos, como por ejemplo los de los carros. La siguiente, ¿quién? Venga a ver. ¿Alguien quiere colaborar en leer? Yo, profesora. Gracias, Sebastián. La persona presenta síntomas de ahogo y dificultad para respirar. Se debe a la inflamación de las mucosas de los alvéolos, bronquios y bronquiolos, lo que ocasiona la obstrucción de las vías respiratorias. Entonces, aquellas personas que se ahogan, se asfixian por el asma, es porque se le inflaman, ya saben, los alveolos, bronquios y bronquiolos, por eso pues se les hace tan difícil tener que poder respirar. La siguiente, bronquitis. ¿Quién quiere leer? Yo, profe. Gracias, Lady. Bronquitis. Inflamación de la mucosa de los bronquios debido a infección microbiana. Produce tos, dolor de cabeza, catarro y fiebre. Lo mismo, ahí entonces se infectan por una serie de bacterias, lo mismo que se encuentran en el aire, que provienen pues de diferentes agentes contaminantes, y lo que hace pues es inflamación, ¿no? Inflamación de los bronquios, y además pues produce mucha tos, entonces al estar tosiendo pues lo que está haciendo es deteriorando todo nuestro sistema respiratorio, como lo que es la laringe, ya porque la tos pues ataca lo que son los demás órganos de nuestro sistema respiratorio. El siguiente, cáncer de pulmón. Cáncer del pulmón. Proliferación de células malignas que invaden el pulmón y las vías respiratorias. Se presenta en personas fumadoras o expuestas a polvo de origen industrial, como asbesto y alquitrán. Bueno, entonces recordemos que el asbesto pues ha sido descontinuado porque muchísimas personas contrajeron pues lo que es el cáncer, porque es con el material que hacían las tejas, que hacían diferentes materiales para el uso de la construcción. ¿Alguien sabe qué es el alquitrán? ¿Consultaron o dejaron así nomás? Ninguno, no ustedes no encuentran una palabra rara y la consultan. Bueno, entonces el alquitrán pues es una sustancia de color oscuro muy fuerte que se obtiene de la destilación del petróleo, que quiere decir que es residuos contaminantes que se obtienen de cuando se Que está es pegajoso, profe. sí, que se está tratando cuando se destila el petróleo. Es un material muy contaminante, se utiliza principalmente en el asfalto. ¿Alguien ha visto lo que son los pegantes que utilizan cuando están haciendo las carreteras? Un pegante negro que utilizan en el asfalto. Sí, Sí, señora, yo señora. lo he visto. Ese entonces es el alquitrán, o también se llama brea.
¿Listos? Bueno, muy bien. Entonces, todas esas personas, por ejemplo, que trabajan haciendo las carreteras, pues tienden a padecer este cáncer de pulmón, desafortunadamente por este trabajo. Lo mismo aquellas personas que fuman bastante. Entonces, ya saben, evitar fumar, no vayan a fumar cuando sean grandes y cuando ahorita sean pequeños, nada de fumar porque ya saben que pueden padecer cáncer de pulmón. La siguiente, la sinusitis. ¿Quién, profe? Lady, gracias. Bueno, señora. Sinusitis. 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 Corresponde a la inflamación de la mucosa de los senos nasales, lo que, lo que genera la supuración de las cavidades paranasales y cefalea, dolor de cabeza intensa. Cefalea. Esa cefalea pues es un dolor fuerte como un tipo de migraña. ¿Listos? Produce pues, como vemos acá en el dibujo, voy a ampliarlo. Lo voy a correr. Si se dan cuenta, estas partes, bueno, espérame, rayo acá. Se dan cuenta acá, bueno, acá también, y acá, ¿sí ven? Sí, señora. Donde raya. Entonces esas son las cavidades paranasales. ¿Qué quiere decir? Que son cavidades donde se acumula mucosa que necesita, por ejemplo, los ojos y la nariz. Los ojos pues sale como lágrimas, ¿no? Entonces serían las de abajo. Y para la nariz se acumulan acá en la frente. Por eso, cuando hay personas que tienen gripa y les duele la frente, es porque se está acumulando grandes cantidades de mucosa. Entonces, estos son los senos paranasales, que son aquellos que se inflaman porque son bolsas que se encuentran en la piel, dentro de la piel, y están acumulando lo que es la mucosa que necesita tanto el ojo y como lo que es la nariz. Pues, principalmente en este caso, pues sería la nariz. Por eso es que cuando tenemos gripa, entonces lloramos bastante porque están saliendo toda esta cantidad de mucosa que están acumuladas en los senos paranasales. ¿Sí quedó claro ahí esa parte? Sí, Sí, señora. señora. Listo. La siguiente, insuficiencia respiratoria aguda. Voy a pedirle el favor a Eric. Eric Santiago Moscoso. Sí, profe. ¿No está Eric? Sí, profe. Leemos, por favor. ¿De dónde, profe? Insuficiencia respiratoria aguda. El último que está acá en la hoja. Es la incapacidad aguda de los pulmones para oxigenar la sangre de manera apropiada. Produce desorientación, confusión, taquicardia y disnea. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que los pulmones no están captando lo que es el oxígeno para transportarlo a la sangre de manera apropiada. Además, esto produce pues desorientación, confusión, taquicardia y disnea. Disnea es un tipo de enfermedad que necesita todo el tiempo utilizar una máscara de oxígeno porque pues por la falta de oxígeno, ¿cierto? Confusión y desorientación porque nuestro cuerpo, nosotros somos seres aeróbicos, es decir, que necesitamos todo el tiempo obtener oxígeno. Por eso es tan importante. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. Listo. Bueno, entonces en la hoja 3 vamos a encontrar enfermedades respiratorias y lo que es la contaminación del aire. Este pues es un pequeño artículo que lo vamos a leer acá pues en clase como para ir ampliando y tener claro qué es lo que tiene que hacer en la guía para desarrollar. ¿Quién la quiere leer? ¿Quién quiere leer el artículo?
Yo, profesora. Gracias. Desde el comienzo, Sí, señor. enfermedades respiratorias y la contaminación del aire. La contaminación del aire se ha ido incrementando cada día más. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, OMS, existe un promedio de 15 a 18 millones de niños que sufren intoxicaciones a causa de materiales como el plomo, que trae como consecuencias daños cerebrales. Una de las principales causas de este evento es el tráfico automovilístico, las fábricas y las centrales termoeléctricas. Presentándose esto sobre todo en las grandes ciudades. Las plantas también se ven afectadas, las raíces se debilitan, se caen las hojas y presentan bajo crecimiento. ¿Sigo, profe? Sí, papi, gracias. Las diferentes sustancias que se combinan con el vapor de agua de la atmósfera son, entre otros, los ácidos sulfúrico, sulfídrico y el clorhídrico, formando lo que se conoce como lluvia ácida. Esta se incorpora al ambiente a través de los ciclos, afectando el funcionamiento normal del ambiente. Por ejemplo, al llegar al suelo, el pH de este se altera, produciendo la extinción de microorganismos importantes para mantener el equilibrio ecológico. Los fluoruros y el arsénico causan en los animales terrestres y acuáticos descalcificación de los huesos y envenenamiento. La contaminación radiactiva del aire con plomo y mercurio pueden producir en aves, reptiles y peces alteraciones genéticas. En el ser humano, estos contaminantes sumados al cigarrillo causan irritaciones en bronquios y en ojos. Enfermedades como bronquitis, enfisema pulmonar, asma, irritaciones en la piel, al igual que enfermedades mortales como el cáncer. ¿Sigo, profe, o que lea otro? No, siga, papi, ahí va bien. En la actualidad, la causa más común de la contaminación del aire es el aumento exagerado de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera, el cual se produce principalmente por la quema de petróleo y sus derivados, gasolina, queroseno, gas. La quema de carbono, la quema de basuras y los incendios forestales. Estas quemas se producen tanto a nivel doméstico como a nivel industrial. Si bien es cierto que la utilización de combustibles es necesaria, también es cierto que se deben aplicar medidas de control para no quemar más de lo necesario. Además, es conveniente mantener los bosques y las selvas y recuperar las zonas que se han sido deforestadas para mantener el equilibrio entre los diferentes componentes del aire, evitando así la contaminación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, veamos acá en este caso que todo lo que son los contaminantes que salen del gas, de la industria, como los gases, están contaminando principalmente la atmósfera. Cuando llueve, entonces toda esta contaminación pues cae al suelo, ¿no? Además, hay una función, lo cual dice que se mantienen en el aire eh, suspendidos, y nosotros cuando estamos respirando, desafortunadamente estamos tomando estas pequeñas partículas de estos contaminantes. En su mayoría, como lo dice acá, pues son ácidos de un pH bastante bajo, es decir, un 1, un 2, que entre más bajo el pH, pues es más contaminante. Cuando nosotros nos encontramos cerca a una planta nuclear, pues lo que estamos es que nos estamos contaminando y estamos dañando principalmente nuestro ADN, ya que a través del tiempo, pues esta bioacumulación de estos
de estos como agentes contaminantes, pues dan su, ahí sí como que se, como les digo, como que se salen a flote, se ven en nuestro cuerpo y principalmente en nuestros órganos, pues que se ven afectados. Y en segunda instancia, si llegamos a tener hijos, pues estos niños van a tener algunas pequeñas malformaciones por la cantidad de agentes químicos, pues contaminantes acumulados. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señora. ¿Todo quedó muy claro? Sí, profe. Luego de ahí, pues ya sigue lo que es la aplicación de conocimiento. Ya les voy a mostrar. Espérenme un segundo que estoy tomando acá el pantallazo de los estudiantes que ingresaron a clase para que quede pues la asistencia, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes sufre de alguna enfermedad respiratoria que nos quiera contar? No, señora, yo no tengo ninguna enfermedad. ¿No? Por el ¿Los momento demás? estoy bien. ¿Está bien? ¿Está buenito? Sí, señora, gracias a Dios. No, bendito sea así. ¿Alguno le ha dado COVID? No, señora. Tampoco, ninguno que nos quiera contar su experiencia. Bueno, entonces vamos a explicar entonces lo que es la actividad que deben de realizar. Esta no es. Así. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer? Van a realizar la lectura detallada de la guía para resolver las actividades. Van a responder con base en la siguiente información. Van a realizar una tabla sobre los órganos, sobre las enfermedades del sistema respiratorio y los órganos y estructuras que afectan. Bueno, ustedes ya tienen ahí una lista, si desean ampliarla más, si quieren encontrar más enfermedades, entonces las anexan en esta tablita, la hacen grande en su cuaderno. El segundo punto, pues es la contaminación del aire, es una de las principales causas que afecta a nuestro sistema respiratorio. Realiza una lista de los efectos de la contaminación del aire sobre la salud según la guía. Entonces ustedes van a realizar pues la lista sobre los efectos pues de la contaminación, ¿cierto? ¿Qué efectos, por ejemplo, ustedes dirían? ¿Ningún efecto? Bueno, entonces, por ejemplo, efectos de que se deterioran los órganos, de que acá pues ustedes se encuentran más, de que se va acabando la mucosa de los órganos, que se produce inflamación. Bueno, ustedes ahí van diciendo, ¿cierto? La tercera, pues analiza si el aire de tu casa está contaminado. Si es así, elabora unas sugerencias para disminuir este problema. ¿Qué harían ustedes? ¿Ustedes qué creen? ¿Que el aire alrededor de su casa o en su casa está contaminado? Niños. Eileen, Yasmín Rojas, cuénteme. ¿Qué piensas? ¿El aire de su casa está contaminado? ¿Y qué sugerencias haría si es así? Bueno, entonces ustedes analizan esa parte y pues escriben si es contaminado o no y qué sugerencias podrían
dar. La siguiente, pues la cuarta, ¿cuáles son las sustancias químicas que puede contener el aire contaminado y qué efectos tiene el sistema respiratorio? Entonces, ahí en la lectura, recordemos que en su mayoría estábamos hablando de ácidos, entonces la idea es que ustedes pues consulten qué ácidos, bueno, esos ácidos que están en la lectura, consulten de qué se trata y cómo contaminan. Bueno, además, pues cómo están afectando al sistema respiratorio. El quinto punto, pues teniendo en cuenta la información de la guía, elabora un afiche sobre las enfermedades del sistema respiratorio, teniendo en cuenta cómo se transmite, qué estructura del cuerpo humano afecta, cuáles son los síntomas y cómo se puede prevenir. Entonces, un afiche bien bonito, me envían la foto, yo le reviso. La idea es que todo esto que estamos aprendiendo lo pongamos en práctica. El sexto punto, pues, es realizar la siguiente lectura cuidadosamente, mientras subrayas de color azul las estructuras relacionadas con el sistema respiratorio, según lo visto en la guía anterior, es decir, la número 5, y con base en esta, responde las preguntas 7 y 8. Entonces, la lectura de infecciones virales respiratorias, esa la vamos a realizar de hoy en 8 la lectura, entonces como para afianzar entre todos el tema. Y las preguntas 7, por ejemplo, ¿cuál es la relación entre la infección por COVID-19 y el sistema respiratorio? Y la 8, ¿por qué si el COVID-19 es una infección de tipo respiratoria, aparecen otros síntomas como fatiga, cansancio y dolor de cabeza? Entonces ustedes ahí me cuentan. El punto 9 nombra 2 cuidados principales que se deben tener para evitar el contagio por COVID y nombra una diferencia y una semejanza entre el SARS-CoV y otras enfermedades respiratorias. Entonces ustedes ahí van a decir si hay qué diferencias y qué semejanzas. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, bueno. Entonces deben de leer muy bien la guía, porque con el desarrollo de la guía 5 y 6 van a resolver el taller evaluativo. Son solamente 10 preguntitas que equivalen al 40%. La idea es que lo lean muy bien para que saquen pues 10 en esta nota. ¿Alguna duda? No, profe. ¿Ninguna? Bueno. Yo ninguno. Ahorita en la siguiente hora, como también tienen clase conmigo, vamos a adelantar la clase ambiental para que tengan pues claro los temas y para vernos pues la próxima semana. ¿Listos? Les voy a mostrar un video mientras los 5 minuticos que nos quedan acerca de la bronquitis. ¿Listos? Vamos a ir viendo también así por YouTube algunas enfermedades. ¿Sí escuchan? Señora. No, profe, no escucha nada. Bueno, ahí les voy a colocar nuevamente medicina. Así que vamos a ver. ¿Ahora se escucha? Mira, siempre que nos hablen de un paciente bronquítico crónico, suelen hacernos referencia a un paciente obeso que tiene una coloración cianótica. En cambio, cuando nos hablan de un enfisematoso, suelen referirse a pacientes asténicos que se conocen como sopladores rosados. Sopladores rosados porque tienen una coloración más normal y porque tienen los labios fruncidos e intentando sacar el aire que tienen en su interior. La clínica típica de los bronquíticos crónicos es la tos y la expectoración. En cambio, los enfisematosos suelen presentar disnea. Ya sabéis que los pacientes con EPOC suelen desarrollar con frecuencia infecciones bronquiales que descompensan su patología. Estas infecciones son más frecuentes en los pacientes bronquíticos crónicos. En ellos también es más frecuente que se desarrolle el cor pulmonale y la hipertensión pulmonar. Este cor pulmonale aparece con menos frecuencia en el enfisema y cuando aparece lo suele hacer en fases ya muy terminales.
Los pacientes bronquíticos suelen tener alteraciones de los gases, hipoxemia e hipercapnia. También esa coloración cianótica, como hemos dicho, y poliglobulina. En cambio, los enfisematosos suelen presentar alteraciones funcionales, un aumento de la capacidad pulmonar total, porque tienen los pulmones llenos de aire, hiperinsuflados, y una disminución de la difusión de monóxido de carbono. En cuanto a la radiografía, también hay diferencias. La más importante es la del enfisema. En el bronquítico crónico lo que nos vamos a encontrar es un aumento de la trama vascular y un corazón grande. En cambio, en el enfisematoso lo que encontramos es una hiperinsuflación con un corazón pequeño. Es esta radiografía que vemos aquí, típica del enfisema. Son pacientes que tienen hiperinsuflación con una hiperclaridad pulmonar. Vemos que tienen las costillas horizontalizadas y un descenso de los diafragmas. Además, en estos pacientes es típico que aparezcan estos corazones pequeños que se conocen como corazones en forma de gota. También vemos aquí un tal típico de estos pacientes en el que se observa un patrón enfisematoso con bullas bilaterales. Bueno, vamos a ver un par de preguntas para repasar los conceptos. Nos presenta un paciente POC y nos dice que cuál de estas características es más típica de un componente enfisematoso. Bueno, pues vamos a empezar por abajo. El aumento de la presión venosa es más frecuente en los pacientes que desarrollan un cor pulmonare por ese fallo del corazón derecho. Y esto ya hemos dicho que era más típico en los pacientes bronquíticos. Las alteraciones de los gases, como la hipoxemia y la hipercapnia, también las hemos asociado más al bronquítico. Igual que el incremento de las marcas pulmonares, el aumento de la trama vascular en la radiografía, y la expectoración y la tos. En cambio, la disnea es más típica de los pacientes enfisematosos y, por tanto, la respuesta correcta en este caso es la número 1. Nos presentan otro caso en el que hablan de un paciente obeso, fumador, que tiene tos y coloración cianótica. Bueno, nos están dando una serie de características clínicas más típicas de un bronquítico crónico y nos están diciendo, entre las pruebas que nos presentan a continuación, cuál es la que menos información va a ofrecer a mí. Bueno, pues sí le va a ofrecer información una gasometría arterial porque le va a permitir estudiar los gases. Bueno, hasta ahí pasó lo interesante. ¿Listos? Entonces, si tienen alguna otra pregunta, alguna duda, algo que quieran contar sobre de pronto alguna enfermedad respiratoria que tenga, pues me cuentan. ¿Listos? Se retiran a las 8 en punto, no, a las 7:50 nos vemos nuevamente acá en este link. ¿Listos? Para la clase ambiental. La clase ambiental no se demora nada. ¿Listos, chicos? ¿Sí me escuchan? Sí, señora. Bueno, 7:50, ¿listos? Ya les escribo, mientras que vuelvo nuevamente a abrir el link. Bueno, profe.